Hola, ¿cómo están? Bueno, ya llegando a la clase 3 del trayecto ESI en escuela secundaria, y para esta clase teníamos planificado pensar, reflexionar y abordar el tema del aborto. Logramos que nuestras compañeras, amigas de Socorro de la comarca, eh, la comarca nos referimos a las localidades que estamos cerquitas, el Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén. Eh, Nuestras compañeras Andrea González, Vane Quinteros y Aimí S. Andrea González con una trayectoria ya muy amplia en el Socorro, y las compañeras Vane y Aimí hace poquito que se incluyeron en el grupo y trabajando muchísimo dentro de la organización que se llama Socorristas en Red, generando múltiples acciones de todo tipo que ya nos contarán en la clase. Para nosotros, bueno, agradecemos profundamente la participación porque ellas van a desarrollar en profundidad la temática del aborto y las representaciones culturales, sociales que portamos en relación a la maternidad y al aborto. Un eje que nos parece fundamental, que son las pedagogías del cuidado, y que ellas manejan profundamente y que establecen una relación con las tareas de quien es docente, ¿no? Y la vinculación con esta pedagogía del cuidado y la necesidad de establecer redes para pensar la enseñanza desde estos lugares. Trabajarán el aborto como un contenido de enseñanza y también van a profundizar en la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, tan importante que hemos tenido recientemente. Otra cuestión que también es fundamental, que a través de textos van a plantear el lugar de las emociones y de los afectos como aspectos políticos que hacen a la tarea pedagógica en el campo educativo. Bueno, van a compartir distintas actividades y les proponemos profundizar en esto y encontrarnos también en un foro en el que vamos a compartir reflexiones, pensamientos y también, bueno, interesante generar este intercambio con ellas, que se va a poder hacer a partir de las intervenciones que ustedes puedan realizar en el foro que está subido a la par de esta clase. Bueno, una vez más, agradecimiento a Vane, a Aimí, a Andrea por la tarea que vienen llevando adelante de acompañamiento de personas en situación de aborto, y el abordaje pedagógico que pueden hacer de todo esto, que resulta muy profundo, muy necesario para nosotros como docentes. Así que, bueno, a compartir esta experiencia. Primero de todo queremos darles la bienvenida a quienes se están incorporando a esta propuesta. Queremos además agradecer la invitación a compartir nuestros saberes y nuestro activismo y contarles un poquito, quiénes somos o quién es esta red que nos convoca. Socorristas en Red, Feministas que Abortamos, es una articulación de colectivas feministas de Argentina que nos unimos para brindar información y acompañar decisiones de abortar desde prácticas autogestivas. Comenzamos en el año 2012 y veníamos siendo parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero fuimos viendo la necesidad de pasar a la acción concreta, es decir, de acompañar a quienes en ese momento de sus vidas estaban queriendo buscar una interrupción de un embarazo no deseado. En el largo camino por el derecho al aborto, las feministas nos hemos dado
diversas estrategias para acompañar y acuerpar esas decisiones que podían poner en peligro nuestras vidas y que la clandestinidad además las ponía en peligro. El socorrismo es una de las tantas estrategias que hemos armado. El principal objetivo del socorrismo es entonces brindar información y acompañar esos procesos de aborto con medicamento de las mujeres y otros cuerpos gestantes que se van comunicando con las distintas colectivas a través de las líneas públicas que tienen esas distintas colectivas que forman parte de esta red. Somos en el país 59 colectivas en este momento que cuentan con línea pública, con un horario de atención donde una compañera formada para eso es la encargada de recibir esa primera demanda, ese primer llamado, que está cargado por lo general de angustias, de miedos, ¿no? Eso es lo que esta primera atención intenta canalizar, ¿no? Desde la aprobación de la ley 27.610 de aborto voluntario y legal, esta información también forma parte de lo que brindamos en la línea telefónica, ya que, bueno, nuestra intención es que esta ley sea conocida, sea difundida y por lo tanto nosotros decimos cuidada para que el acceso al derecho sea realmente efectivo. Otra cosa que caracteriza nuestro activismo también es que es un activismo de la acción directa. Esto quiere decir que vamos teorizando a partir de nuestro hacer y estamos como preocupadas en la producción de conocimiento. Por lo tanto, también vamos como produciendo saberes que tienen que ver con tanto el uso del medicamento como así también quiénes son esas personas que nos llaman, qué características tienen, bueno, distintas cosas que van también desmontando algunos mitos que se construyen alrededor de la experiencia de abortar. Queremos contarles además que a partir de la aprobación de la ley 27.610 desde Socorristas en Red, tenemos como un compromiso pedagógico fuerte con que el contenido de la ley sea conocido y por lo tanto hemos organizado talleres con distintas instituciones educativas, distintos espacios educativos, bibliotecas, centros culturales, además de docentes, para que este derecho se vaya conociendo y expandiendo. Tengamos presente que el aborto es un contenido de enseñanza presente en los lineamientos curriculares para la educación sexual integral desde el año 2008, ¿no? Concretamente en la página 36 de los lineamientos figura o se menciona que la problemática del aborto como problema ético de salud pública, moral, social, cultural y jurídica, etcétera, es necesario de ser abordado. Así que bueno, no es que desde la ley es un contenido, sino que lo tenemos presente desde el año 2008. Bueno, concretamente, ¿qué pensamos nosotras desde el Socorro para proponerles hoy? Les voy a comentar los propósitos pensados. Uno es propiciar la interpelación acerca de la maternidad respecto de las propias emociones o los propios sentimientos y del sentido común pedagógico que posibilite el reconocimiento de su naturalización como experiencia, ¿sí? Para poder develar el carácter de institución política que tiene la maternidad. Después pensamos también compartir las campañas organizadas desde el socorrismo que pueden hacer las veces de puertas de entrada a la ESI, relacionándolas con
las niñeces y sus vidas con el derecho a abortar y la legalidad para comprender entonces la tarea de educar desde las pedagogías del cuidado. Y por último, queremos también presentar o compartir con ustedes la necesidad de la construcción de redes de acompañamiento y cuidado de las niñeces y de adolescencias como parte de las múltiples tareas que configuran el trabajo docente. ¿Qué pensamos como contenidos o como ideas para compartir, ideas básicas para compartir la propuesta de hoy? Bueno, en primer lugar, la primera idea que pensamos es el aborto, como pensar que el aborto es uno de los temas complejos de la ESI, ¿no? Que se presenta en los espacios educativos y en la escuela también, en el mejor de los casos, desde la omisión, es decir, no hablamos de aborto. Pero aún así, aunque no hablemos de aborto, hay una fuerte presencia acerca de la experiencia de la maternidad, ¿no? Una especie de pedagogía que hace de esa experiencia una promesa de destino o una biografía autocumplida, es decir, lo que en educación denominaríamos como efecto Pigmalión, un fenómeno por el cual las expectativas de quienes educamos o de quienes somos docentes, esas expectativas y esas creencias hacen como o influyen directamente sobre la constitución subjetiva, sobre el rendimiento, sobre los resultados que esperamos en otras personas, ¿no? Sobre su autoestima. Por ende, se convierten en las conductas esperadas, entre comillas. La segunda idea es pensar el aborto como un contenido que está alojado en la ESI porque reconocemos que desde el aborto podemos pensar el sentido pedagógico, político y epistemológico del campo de conocimiento de la ESI. ¿Por qué? Porque pensar el aborto en su complejidad nos permite interpelar las fuentes del saber, es decir, cuáles son las voces que vamos legitimando para hablar de la experiencia del aborto, y además también nos posibilita hacernos algunas preguntas como por ejemplo el vínculo con ese saber, el vínculo entre las personas, interpelando entonces la supuesta neutralidad del conocimiento y también la posición desde la cual se produce ese conocimiento o se habla de aborto, ¿no? Reconociendo entonces ahí el carácter situado que tenemos todas las voces cuando hablamos de alguna experiencia o de algún contenido. Creemos entonces que el aborto nos permite habilitar muchas voces en ese diálogo, ¿no? Creemos importante no pensar el aborto desde su carácter biomédico únicamente, sino también pensarlo desde la crítica pedagógica que permite habilitar vínculos y otras voces autorizadas como saberes necesarios que nos van a develar el carácter cis heteropatriarcal de la constitución de las instituciones educativas. Bueno, como tercera idea, pensamos que la ley 27.610 contiene u otorga derechos que justamente cuida la franja etaria que asiste a las instituciones educativas y a las instituciones culturales en sus procesos de vida. Por ello, queremos expandirla como piso de otras posibilidades, convencidas de que esta ley es producto de la lucha de la movilización, ¿no? Y de la calle, digamos, de nosotras. Y que, bueno, que por eso estamos dispuestas a expandirla y a cuidarla y a pensar y a sostener que a la clandestinidad no queremos volver nunca más. Como cuarta idea, pensamos que la ESI es un campo en extensión, ¿no? Que está en permanente movimiento y en construcción, y que es también para nosotras como proyecto político, porque nosotras también hacemos pedagogías públicas cuando vamos en nuestras actividades callejeras o cuando somos invitadas, hacemos pedagogía todo el tiempo. Entonces pensamos que esa pedagogía provoca incomodidad y creemos que la ESI también provoca incomodidad en las instituciones, ¿no? Si la ESI
pierde ese carácter de incomodidad, perdería, creemos nosotras, su valor. Entonces es como una invitación a analizarla y a analizar, digamos, la incomodidad que puede provocar pensar en la maternidad como una institución política o como una institución idealizada. Bueno, esta incomodidad creemos que es necesario transitarla, porque eso va a develar ese carácter de institución política y da la posibilidad a desmantelar esa pedagogía de la maternidad obligatoria que sin querer producimos en la escuela y que sin querer muchas veces entonces es productora de sufrimientos cuando no podemos o algunas personas no quieren cumplir ese destino obligatorio, ¿no? Es como desmantelar ese proceso de fetichización que hacemos inconscientemente de la maternidad. Y como quinta y última idea, bueno, creemos que las campañas organizadas desde el activismo socorrista, la campaña En un mundo justo, las niñas no son madres, y la campaña El derecho a abortar es ley, pueden colaborar con herramientas diversas a esas puertas de entrada a la ESI, una ESI pensamos que tienda lazos con el movimiento feminista, con el movimiento Ni Una Menos, con la Marea Verde, reconociéndose entonces en ese movimiento, ¿no? de ida y vuelta entre la ESI y los movimientos sociales o la lucha feminista. Esto nos permite entonces ese juego de producción de contenido y de voces y de saberes válidos mutuos y de profundización de los debates. Una ESI entonces comprometida con la perspectiva de géneros, con la perspectiva de los derechos humanos, que persigue, por lo tanto, una justicia epistémica que politiza nuestras prácticas educativas, ¿no? Y una ESI también creemos que desde su carácter integral dialoga con otros enfoques o otros discursos, otras articulaciones, como por ejemplo la discapacidad o la diversidad funcional, las luchas por el ambiente, las luchas contra el edadismo. Bueno, en realidad una lucha por las condiciones vitales en su conjunto, por el cuidado de la vida. Para esta parte, la invitación es pensar el aborto dentro de la escuela, el lugar del aborto dentro de la ESI como contenido pedagógico, pensar la ESI y sus relaciones con el feminismo en sus disputas por un mundo más justo, la necesaria invitación a la reflexión sobre nosotros, sobre nuestros recorridos, sobre nuestros deseos, sobre nuestros pasos por las instituciones que nos han moldeado no solamente nuestras cuerpos, sino también nuestros deseos y nuestras decisiones, valga la redundancia, y cómo condicionan estas experiencias nuestro posicionamiento dentro de las aulas o dentro de los espacios educativos que habitamos. Por eso también es súper importante pensar estos espacios educativos y cómo hablamos del aborto, cómo sentimos esa palabra, cómo la transmitimos. Y para esto vamos a hacer una invitación a que vean un relato socorrista llamado Las cosas que pasan en la escuela. Narrativas corpoaborteras. Elegir contar, elegir escribir, hacer visibles las prácticas aborteras. Las cosas que también pasan en la escuela. Por Belén Revuelta, Neuquén. Fragmentos. La escuela como lugar de lo posible. Ahí en la escuela aprendemos a ser mujeres, un tipo de mujeres, dejando de lado miles de posibilidades por ser. Aprendemos ahí lo que no podemos, aprendemos a partir de las ausencias, o a partir las ausencias, y de las presencias llenas de desigualaciones. Aprendemos también muchas maneras de sobrevivir, resistimos de colores, de modales, de peinados, de juegos, de miradas y de caricias. Buscamos alianzas y roemos por las esquinas todas las palabras que nos puedan salvar. Buscamos el pellizcón de silencio que nos deje ahondar en lo que sentimos.
Cuando suena el timbre pasa lo mejor. Nos encontramos en los secretos del recreo. El ring que aturde pero que es la mejor música. Ahí, en el recreo, Ailín corre a la farmacia, en fuga por la ley matemática que desea. Que sea negativo, que sea la ley de los signos más justa para su vida. El rincón del baño que eligió se estremece al mirar el resultado. Los espejos reflejan perfectamente el insomnio que acontecerá. El aire se pone espeso y ya nada es. Ailín en fuga, en el recreo, en la farmacia, en la calle, en la escuela, en el baño, en el recreo. Ahí, donde se guardan los mejores secretos, los que hacen efímera la eternidad de los sinsabores. La eternidad de los sinsabores. Donde se guardan los mejores secretos. Socorristas en red, relatos de feministas que abortamos. Bueno, a partir entonces del video y de lo que venimos conversando, es importante que empecemos a reconocer y pensar los espacios en los cuales hablamos de aborto, cómo, con quién, en qué ámbitos, ¿no? Si son públicos, si son privados, pero sobre todo de cómo exteriorizamos estos sentimientos, estos interespensares al escuchar la palabra aborto. Y para esto les proponemos poner en pausa un segundo y escribir en un papel todas esas emociones, sensaciones, incluso las primeras expresiones que asociamos o se asocian a escuchar la palabra aborto. Y ahora lo mismo, pero con la maternidad. Vuelvan a lo que registraron en el papel y lean estas sensaciones contrapuestas del aborto y la maternidad. Nosotras en otro taller realizamos esta actividad con docentes y fueron seleccionando estos conceptos que van a ir apareciendo, estas emociones que contrastan entre el aborto y la maternidad, siendo esta última un concepto romantizado, felicitado, aprobado, pero sobre todo como puesto en un pedestal de lo que la mujer tiene que ser y a lo que está destinada. Les contamos a partir de qué se nos ocurrió hacer esta actividad con ustedes. Trabajamos con un texto que se llama Sentimientos Feministas, de las autoras Solanas y Vacareza. Ese texto nos permitió pensar o reflexionar acerca de las emociones que rodean entonces a las experiencias en general. Nos resultó interesante poder revisar ese lugar de las emociones en la pedagogía y en la construcción subjetiva y cómo esas emociones configuran entonces repertorios afectivos que constituyen o han constituido históricamente instituciones, ¿no? El texto de Solanas y Vacareza hace como una interesante revisión de cuál ha sido el lugar del feminismo en el análisis de las emociones o en realidad del afecto como política, ¿no? Ellas proponen en realidad mostrar cómo el feminismo ha desestabilizado los binarismos construidos desde el patriarcado, ¿no? Este binarismo que, lo podemos ver en el par razón-emoción, mente, cuerpo, naturaleza, cultura, público, privado, ¿no? Este análisis va como desestabilizando el carácter histórico y político que esos binarismos han construido como desigualdad para las mujeres y para
las disidencias en el acceso a la política, en el acceso a la educación, ¿no? En el acceso al mundo público. Entonces, nos pareció importante revisar esta historización que en el texto se hace, porque también se discute ahí el lugar también de el afecto en la constitución de saber. Por eso hay como un segundo punto en la que se analiza el lugar de las emociones o el afecto como potenciadoras de las cuestiones epistemológicas y también el lugar del afecto en la política. Bueno, nos interesa entonces recuperar y revisar a partir de esta recuperación, revisar el lugar de ese afecto como condicionante o como estructurador de un repertorio afectivo que en este caso, al hablar o al colocar a la maternidad en un lugar, está por contrapartida denostando o hablando de un determinado modo, negativizando la experiencia del aborto. En segundo lugar, otros dos textos que utilizamos también para pensar en esta parte de la propuesta o de la clase son los textos de, un texto es de Sabrina Yáñez, que se llama Una genealogía feminista para abordar la maternidad como institución y como experiencia, el legado de Adrienne Rich, y también el texto de la propia Rich, que se llama Nacemos de mujer, la maternidad como experiencia e institución. Estos dos textos también los vamos a adjuntar, así como el de Vacarezza y Solanas, para que ustedes puedan o quieran revisarlos. Pero estos textos últimos nos parecen interesantes para pensar en esa experiencia de maternidad. ¿Qué significa pensar la maternidad como experiencia y como también como institución política, ¿no? Porque, por la experiencia de la maternidad hemos pasado distintas personas, si hemos deseado o no, pero pensarla desde el patriarcado como institución política tiene una implicancia concreta, porque es presentada entonces como una experiencia naturalizada, ¿no? Las que nos apartamos entonces, las personas con capacidad de gestar o mujeres que nos apartamos de esa experiencia porque no la deseamos, somos rotuladas con otras emociones negativas, ¿no? Como la lujuria, el descontrol, el exceso, esos repertorios o esas escenas afectivas ayudan entonces a reproducir un modo de vincularse hegemónico y normativos. Esos modos de sentir la maternidad son modos históricamente sedimentados de percibirla, de interpretarla, que se han metido, dice Vacarezza, se han metido como debajo de nuestra piel, como si fuese un vestido de seda mojado que no lo podemos despegar, ¿no? Ella usa esa metáfora para describir qué significa la maternidad también como institución política. Los espacios, nosotras creemos que los espacios educativos, la escuela, trabaja para esta institución, ¿no? Por acción o por omisión, ¿no? Por adoración, idealización, fetichización, a contracara o condenando al aborto, y nos parece como interesante analizar y marcar esa historización como institución política. La invitación entonces es a problematizar esos repertorios emocionales. Con la actividad intentamos hacer eso, porque esos repertorios emocionales son los que atraviesan nuestras prácticas. Entonces les proponemos desromantizar la maternidad, romantizada por esos sentimientos a los cuales está adherida, ¿no? Develando entonces el carácter de institución política. Ahí es que apelamos al texto de Adrienne Rich, que hace este recorrido en su texto Nacida de mujer,
Y nos parece importante aclarar por qué queremos revisar a la maternidad como una institución política, ¿no? Cuando hablamos de institución, estamos pensando en un proceso de naturalización, en algo que está inserto en nuestra vida, que se proyecta como un logro, como un ideal moral, ¿no? Entonces, esta invitación a problematizarla nos parece muy importante para pensarla como una perspectiva a la segunda entrada, a la puerta de entrada de la ESI, que es pensar entonces cómo esta idealización permea los contenidos específicos en la enseñanza de la ESI, o cómo nos posiciona cuando tenemos que acompañar alguna situación que emerge o que irrumpe en la vida cotidiana, ¿no? Cómo esas emociones están todo el tiempo permeando esa capacidad de seleccionar contenidos, o también la posibilidad de acompañar situaciones complejas que irrumpen en la vida cotidiana escolar. Entonces, bueno, vamos a insistir en esta invitación a desromantizar la maternidad para develar ese carácter de institución política y compartir con ustedes que nosotras creemos que la escuela trabaja para esta institución por acción o por omisión. Y entonces nos quedan como algunos interrogantes que queremos compartir ahí, que serían, bueno, ¿qué otros lugares o qué otros sitios puede hacer la escuela, ¿no? ¿Qué otras posibilidades podemos ofrecer? ¿O qué autoridad pedagógica podemos ejercer para crear otras experiencias y otras condiciones de subjetivación? ¿Cómo nos podemos autorizar nosotras mismas, nosotros mismos para ello? Y entonces, bueno, ¿qué otros tipos de ese vestido podemos vislumbrar, ¿no? ¿Qué otros modelos de ese vestido distinto podemos ofrecer? Bueno, ahora a continuación los vamos a invitar a ver otro video corto para seguir profundizando sobre esta perspectiva, sobre todo sobre la perspectiva de las políticas de cuidado. Y este video se llama Chiques Feminista, es un video de la colectiva feminista La Revuelta, que también está dentro de la red de socorristas. Me llamo Olivia Villegas Guajardo. Soy Serena Guayo, tengo 12 años, soy una nena trans. Soy Ana Isabela Federici, tengo 15 años recién cumplidos y voy al colegio CEPEN 46. En un mundo justo, me imagino un mundo justo, en donde las niñas no son madres. Yo creo que debería haber más ESI para que las niñas hablen antes de que algo malo pueda ocurrir. Cuando las familias obligan a que tenga el niño, debería haber más apoyo para que ver lo que quiere la niña en vez de lo que quiere la familia. Eso sería parte de un mundo justo, porque todavía quedan muchos problemas por resolver. Para mí, en un mundo justo donde las niñas no son madres, es el apoyo de las familias. Casi siempre, es por el tema del que no se tiene ESI, que no se habla, el quedarse callada, donde no se dicen los roles así como sos mujer anda allá, sos hombre anda allá. Los colores, este color es para vos, este color es para vos. Para mí ese sería un mundo justo, más otras cosas, ¿no? Porque vivimos directamente en un mundo malo, donde niñas, si son embarazadas, que generalmente ocurre por no tener mucho o nada de ESI en la escuela, muchas veces son obligadas a tener el hijo. O porque no pueden, o porque los padres no permitirían un aborto, o porque no lo pueden pagar,
o por algún otro tipo de problemas que son obligadas a tener el hijo. Cada niña debe disfrutar su niñez, que es una etapa única como cualquier otra. La palabra para mí sería libertad. Libertad de expresión, libertad de hacer lo que queremos, libertad de decidir lo que queremos hacer, libertad de poder saber, de poder aprender. Libertad. Si me enfrento a la situación en que una amiga me dice que está embarazada, le diría qué pasó para ver si fue a conciencia y no fue un abuso. Después le preguntaría qué quiere hacer, cuál es su decisión y el por qué, e intentar acompañar en el proceso, y si no es deseado, le recomendaría un aborto, le diría que hay personas, hay mujeres que pueden ayudar a acompañar todo el proceso, que si no, la hablaría con mi mamá para también tener otra opinión aparte, y no mía ni de ella, a ver si puede colaborar. Le diría si cree que necesita ayuda, si cree que le puede decir a sus padres o si siente que él corre peligro al decirlo. Intentaría ayudarla, en mi opinión, lo más que pueda. Y si siento que en un punto ya no puedo ayudar o no sé qué hacer, le iría a hablar a las autoridades. Si te diría a una amiga eso, te quedas como... Ya ibas pensando, como... Es un shock. Le contaría a mi mamá y le contaría como, che mami, está pasando esto y no le puede contar a sus papás, está indecisa de cómo contarle a sus papás. Y ahí que poder encontrar una autoridad, se diría. Son preguntas difíciles, eso es lo otra cosa que quiero decir. Pensamos en estas dos campañas que presentamos como parte de las pedagogías del cuidado del socorrismo como posibles puertas de entrada para poder trabajar el aborto como contenido pedagógico. Pensamos que es importante problematizar el cuidado en relación a la ética del trabajo docente. Esto implica pensar el cuidado no ya desde un sentido de lo maternal, ¿no? Desnaturalizar lo maternal del trabajo docente, sino pensarlo en perspectiva de atender o acompañar a los sujetos de derechos que están en el aula, ¿no? Pensar en el trabajo político que implica acercar o poner a disposición los derechos en las aulas. Desde ahí entonces pensamos que el socorrismo tiene pedagogías del cuidado que podemos poner a disposición para la docencia. Para compartirles esta primer campaña denominada El derecho a abortar es ley, la idea es compartirles algunos puntos que nos parece importantes e interesantes para este espacio, también para acercar este texto de la ley, ¿no? Así que vamos a adentrarnos un poquito en la Ley Nacional 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Bueno, primero que todo, comentarles que la Ley 27.610 se aprobó el año pasado, el anteúltimo día, y se promulgó en enero del corriente año. Esta ley regula el acceso a la interrupción del embarazo y a la atención posaborto. El Poder Ejecutivo Nacional es la autoridad de aplicación y es de orden público, por eso es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y en todo el sistema de salud.
Son dos las figuras que están presentes en esta ley: el aborto voluntario, que es hasta la semana 14 de gestación inclusive, y en esa instancia nadie puede exigirte motivos ni explicaciones ni nada por el estilo, es voluntario y es una decisión de la persona quien está embarazada. Y la otra figura es por causales, la cual es el aborto legal que estaba vigente en nuestro país desde hace mucho tiempo. Esta ley lo incorpora también, que es a partir de la semana 15 de gestación, en los casos en donde ese embarazo pone en riesgo la salud desde una mirada integral o la vida de la persona que está embarazada, o si ese embarazo es producto de una violación. Son 4 los derechos que incorpora esta ley en su artículo 2. El primero es decidir la interrupción del embarazo. El segundo es requerir y acceder a atención para esa interrupción. El tercero es requerir y recibir atención posaborto sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados por la ley. Y el cuarto, que nos parece importante traerlo en este espacio, es prevenir los embarazos no intencionales a través del acceso a la información, de la educación sexual integral y del acceso a los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces acá vemos la primera aparición y el primer vínculo entre la ESI y esta ley. Entonces, ¿quiénes pueden acceder o solicitar un aborto? Todas las mujeres, sin importar la edad, no hay cuestiones ni con la edad ni con las condiciones de capacidad. Algo que nos gusta remarcar es que así como nadie te puede negar el derecho a abortar, nadie puede obligarte a abortar bajo presión, ¿no? Eso siempre es decisión de la persona a quien está embarazada y que decide no continuar con ese embarazo. Bueno, algo que nos parece importante como traer a este espacio, pensando, ¿no?, que son docentes de educación secundaria, es qué pasa si la persona que necesita o desea abortar, la adolescente, tiene menos de 18 años, ¿no? Acá hay como se divide en 3 rangos etarios. Si tiene 16 años o más, es considerada persona adulta y autónoma, entonces no requiere la asistencia ni el acompañamiento de nadie, ya que puede firmar o dar el consentimiento informado en el caso de acceder a una interrupción voluntaria, y también puede firmar de forma autónoma la declaración jurada si la interrupción se encuadra en la causal violación. En el caso, si la niña o adolescente tiene entre 13 y 15 años, hay como una diferenciación. Si la práctica no representa un riesgo grave para la salud o la vida, o sea, si el aborto no representa un riesgo grave, puede dar su consentimiento en forma autónoma. Pero si la práctica requiere de un procedimiento que ponga en riesgo su vida, sí se necesita la asistencia a un referente socioafectivo. Esta figura la retoma la ley, ¿no? Referente socioafectivo. Ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces esto. Y si la niña es menor de 13 años, en ese caso sí se tiene que brindar el consentimiento una persona que pueda ser su referente socioafectivo. ¿Quiénes pueden hacer u ocupar este lugar de referentes socioafectivos, ¿no? Puede ser alguien de la familia sanguínea, de la familia ampliada, representante legal o cualquier otra persona que cuide y que le genere confianza, ¿no?, a esa niña o adolescente que esté pasando por esa situación. La ley incorpora esta figura, ¿no?, modificando esa tradicional madre, padre o tutor, ¿no? Entonces, en los casos en que una niña o adolescente necesite de un referente o una referente socioafectivo, tenemos que tener en cuenta que ustedes como docentes, por ejemplo, pueden ocupar ese lugar de referente socioafectivo si tienen ese vínculo de confianza y si se topan no con una situación de este estilo, ¿no? Por otro lado, esta cuarta pregunta gira en torno a qué pasa si esta mujer o persona con capacidad de gestar tiene alguna discapacidad, alguna condición de discapacidad, puede abortar
se le tienen que brindar todos los medios y ajustes necesarios para que pueda acceder a este derecho. Se le tienen que garantizar medios que aseguren la participación plena en la decisión, ajustes razonables a la situación y sistemas de apoyo para que pueda contar con personas de confianza que acompañen, ¿no?, en esta situación. Como mencioné anteriormente, entonces, en cualquier institución del sistema de salud, tanto público, privada o la forma en que esté gestionada, se puede solicitar un aborto. Y todo el personal de salud tiene la obligación de dar la información existente, disponible sobre los derechos de esta ley, incluso si no hay un requerimiento explícito, ¿no? Entonces, si una mujer se entera que está embarazada en una consulta o va con un embarazo, tienen la obligación de preguntarle, de contarle cuáles son los derechos y preguntarle qué es lo que quiere hacer, ¿no?, qué es lo que desea. No se puede decir que en una localidad no se realizan abortos, sería algo ilegal, ya que la ley, como mencioné, tiene alcance nacional y no necesita ninguna ordenanza o ninguna ley provincial que adhiera. Desde la solicitud de la práctica del aborto, las instituciones tienen 10 días de corrido para garantizar la práctica. Esto vale tanto para las instituciones que sí pueden garantizarlo porque tienen médicos y médicas que pueden realizar las prácticas y que no son objetoras, y también para las que no cuentan con personal que pueda realizar esta práctica, tienen ese tiempo para derivar a un centro en donde sí se realice la práctica, ¿no? De alguna manera se tiene que garantizar dentro de esos 10 días. El derecho al aborto es gratuito por ley, por ende las obras sociales y empresas de medicina prepaga tienen que dar cobertura gratuita e integral de la práctica. En el artículo 5, en este sentido, ¿no?, en el artículo 5 de la ley se establecen las condiciones mínimas que deben ser garantizadas por el personal de salud. El personal de salud entra desde quien está en la entrada, por ejemplo, el policía que está en la entrada, o el de seguridad, o la persona que esté en seguridad, en mesa de entrada, toda la gente que trabaja en una institución, ¿no? Tiene que tener por ley, ¿no?, unas condiciones mínimas de trato. Trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información, calidad según los protocolos de la OMS, atención integral y acompañamiento en todo el proceso, ¿no? Esto es importante porque está escrito en la ley, ¿no? Lo establece la ley y acá no entra la cuestión de objeción o no. Estas son condiciones mínimas que deben ser garantizadas. En esta parte queremos hablar un poco sobre la objeción en la ley. La objeción de conciencia ponemos entre comillas porque preferimos denominar la objeción de una práctica médica o objeción a garantizar un derecho. La objeción es la negativa a practicar un aborto, ¿no? Fundamentando a partir de motivos éticos o religiosos. La objeción siempre tiene que ser individual, no puede ser institucional, como en algún momento se intentó o fueron uno de los puntos debatidos en la ley. Pero igualmente, quienes son objetores u objetoras tienen algunas obligaciones. Por ejemplo, derivar de buena fe, de manera rápida y oportuna, dentro de estos 10 días, como les comenté antes. Si es que tienen una solicitud, tienen que derivar, ¿no?, rápido y de buena fe. No pueden obstaculizar el proceso del acceso al aborto de ninguna manera. No pueden emitir opiniones o desalentar la decisión. Y tienen la obligación de practicar el aborto si la vida o la salud de la persona está en peligro y se requiere una atención inmediata e impostergable. En estos casos no pueden ser objetores, tienen que sí o sí realizar la práctica. Este punto 11 nos interesa muchísimo porque a veces hay como una idea distorsionada de quiénes pueden ejercer la objeción. Pueden ser objetores o objetoras solo
las y los profesionales que deban intervenir de manera directa en la práctica del aborto. Todas las demás personas, psicólogas, trabajadoras sociales, personal de enfermería, sobre todo ecografistas, no pueden ser objetores ni objetoras y tienen que garantizar estas condiciones mínimas que hablamos antes: trato digno, privacidad, confidencialidad, ¿no? Y de vuelta, solo quienes tienen que intervenir de manera directa pueden objetar, pero todo el equipo de alrededor no, y tienen que garantizar los servicios de salud con estas condiciones, ¿no? En este sentido, ¿no? Como dijimos que la objeción es individual, en las instituciones de salud pública debe haber siempre equipos que garanticen, ¿no?, este derecho, y en las instituciones de salud privada, ¿no?, que no cuenten con profesionales por estas objeciones de práctica médica o objeción de conciencia, deben derivar a otra institución de similares características dentro de estos 10 días. No tienen la obligación de derivar a esa persona a otra institución donde sí se pueda realizar el aborto. En este punto 12 ponemos como algunas situaciones que pueden ser denunciables, ¿no?, en casos en donde haya profesionales que obstaculicen el derecho al aborto, ¿no? Por ejemplo, si realizan maniobras dilatorias, si suministran información falsa, si incumplen el deber de secreto profesional y de confidencialidad. Estas cuestiones se pueden demandar de manera civil, penal y o administrativa, ¿no?, por incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión. Nombrado este marco como general que nos brinda la ley, ahora queremos hablarles de el por qué y cómo la ESI en la ley. Hay dos menciones concretas, ¿no?, de la ESI que vinculan, ¿no?, la ESI con la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Primero, en el artículo 2, donde la ley establece los derechos que plantea, ¿no?, el cuarto, que es prevenir los embarazos no intencionales, nombra el acceso a la información, la ESI y los métodos y el acceso a los métodos anticonceptivos como prácticas para prevenir los embarazos no deseados, ¿no?, o no intencionales. Ahí nombra a la ESI y después profundiza bastante, y esto nos parece sumamente importante que lo tengan en cuenta, que tengan esta información. En el artículo 13 realmente hace esta vinculación entre la ley de interrupción y la ley de educación sexual integral, ¿no? Este artículo 13 nos dice que el Estado Nacional, las provincias y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la ley de educación sexual integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población, ¿no? Y después, dentro de un marco general de leyes, ¿no?, nos dice que el Estado, además, deberá capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los y las docentes. O se incorpora la figura de docentes y la necesidad de establecer capacitaciones, ¿no?, para quienes ejercen la docencia, a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes soliciten o realicen una interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? De vuelta acá aparece, ¿no?, como la posibilidad de quienes son docentes pueden ser referentes socioafectivos, pueden y deben acompañar los procesos, tienen que estar capacitados y capacitadas y tienen que tener la información necesaria para brindar atención, contención y seguimiento adecuados si tienen alumnas o estudiantes que requieran y soliciten un aborto. Para terminar con lo que les queríamos compartir sobre esta primera campaña, ¿no?, el derecho a abortar es ley, nos pareció interesante ver en qué marco legal
o normativo se incorpora esta ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, ¿no? Tenemos varias leyes que conforman un marco legal que garantiza en nuestro país los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, que nos parece sumamente importante traer también y mencionar, ¿no? La Ley Nacional de SIDA de hace ya un tiempo, la Ley Nacional que crea el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, las leyes sobre derechos de alumnas embarazadas y madres en el sistema educativo, la ley sobre derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento, la ley sobre protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la ley que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y la ley sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Estas leyes conforman un marco normativo donde ahora se incorpora la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, ¿no? Un marco que garantiza entonces los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Hasta aquí esta primera parte, compartiéndoles esta primera campaña, el derecho a abortar es ley. La segunda campaña que queremos compartir con ustedes es nuestra campaña En un mundo justo, las niñas no son madres. Esta campaña tiene que ver con la preocupación que comenzamos a percibir al registrar los datos de acompañamiento. Nosotras llevamos un registro con una protocola, vamos registrando los acompañamientos que vamos teniendo a lo largo de todo el país y empezamos a percibir que el porcentaje de niñas y adolescentes acompañadas durante estos años iba en aumento. Acompañamos, según nuestros registros, en el año 2014 a 12 niñas y 190 adolescentes, en el año 2015 a 64 niñas y 530 adolescentes, en el año 2016 a 74 niñas y 857 adolescentes, en el 2017 121 niñas y 781 adolescentes, en el año 2018 a 90 niñas y 1069 adolescentes, en el año en 2019 a 81 niñas y 2140 adolescentes y en el año 2020, el año de la pandemia, a 46 niñas y 2171 adolescentes. En lo que va del primer cuatrimestre de este año 2021, acompañamos a 174 niñas y adolescentes. Vemos que este número, o vimos con preocupación, ahí por el año 2019 veíamos este aumento significativo y comenzamos a pensar en que necesitábamos registrar de modo especial estos acompañamientos, necesitamos un instrumento que acompañe ese proceso de un modo particular y empezamos a pensar en una campaña específica para contar esto. Así surgió la campaña En un mundo justo, las niñas no son madres. Parte de esta campaña consistió, además de los recursos que tenemos colgados en la página, que son imágenes y cómics y videos, consistió en un boceto de un mural que pintamos para visibilizar la situación en cada uno de los lugares del país donde hubiese una colectiva de socorristas en red. El año pasado hicimos un relanzamiento en pandemia de esta campaña, publicando el libro En un mundo justo, las niñas no son madres también. Y bueno, nada, creemos que esto contribuye, digamos, a aumentar nuestra visibilización de la preocupación. Si nosotros vemos, por ejemplo, las cifras del informe del plan ENIA del año pasado, del plan de embarazo no intencional en la adolescencia, arroja que en pandemia cerca de 90 adolescentes
tuvieron una hija, hijo o hije durante el año, y la verdad que es un número que preocupa. Pensar que 90.000 adolescentes en nuestro país se convierten en madres sin querer serlo. Vemos entonces también con preocupación que un embarazo forzoso o no deseado tiene consecuencias concretas, no solo sobre la salud física, sino también sobre la salud psicológica, sobre la salud o sobre la posibilidad de desarrollo posterior de esa vida social, de esa vida económica para niñas y adolescentes. Por eso creemos que esto se convierte para nosotras en un problema social y educativo del cual queremos ocuparnos. Pensamos que un buen recurso, digamos, para interpelar esta maternidad obligatoria o esta pedagogía de la romantización de la maternidad es bucear un poco en los datos concretos que desde programas como por ejemplo el programa ENIA o como el Comité de Derechos de la Infancia, hay datos que son como significativos para desandar algunos mitos que están asociados a esta pedagogía. Por ejemplo, este mito primero, ¿no? Podemos escuchar muchas veces decir que el cuerpo femenino está naturalmente preparado para concebir y para reproducirse. Bueno, para contrarrestar este mito que compartíamos recién, hay argumentos sólidos desde distintas fuentes, como por ejemplo este primer argumento, que nos dice que el riesgo de muerte materna para las madres adolescentes de menos de 15 años es 4 veces mayor al compararlo con el grupo etario de 20 a 24 años. Además, las niñas de 15 años o menos tienen algunas de estas llamadas las enfermedades que aparecen durante el embarazo, ¿no? Una probabilidad 4 veces mayor de sufrir endometritis puerperal, un 60% más de posibilidades de sufrir eclampsia, aunque no de manera significativa, y de sufrir hemorragias posparto, y un 40% más de probabilidades de sufrir anemia. Y otro argumento fuerte también es que las hijas de estas niñas o adolescentes tienen también mayor riesgo de tener bajo peso al nacer, de nacer prematuros directamente o de sufrir muerte neonatal temprana. Otro de los mitos que se construyen y que podemos escuchar es: el embarazo es un estado natural en el devenir de la vida de las jóvenes. Para discutir y debatir este mito, podemos encontrar dentro del Plan ENIA varias estadísticas, una de las cuales es 7 de cada 10 adolescentes embarazadas no lo han deseado ni lo planificaron. Entre las menores de 15 años, 8 de cada 10 no lo han hecho porque muchos de estos embarazos son forzados, son consecuencia del abuso y la violencia sexual. La tercera y última frase o mito que queríamos compartir es lo que muchas veces escuchamos, que el aborto es una práctica insegura y riesgosa. Para repensar esta frase o desmitificar el mito, utilizamos información, un pequeñísimo recorte, ¿no?, de información de 2 documentos de la Organización Mundial de la Salud. Pero básicamente partiendo de la idea de que el derecho a abortar es una cuestión de salud pública y que realizado con las condiciones mínimas de salubridad y de calidad no causa complicaciones ni enfermedades, ¿no? En el 2012, esta guía de la OMS decía que en prácticamente todos los países desarrollados los abortos sin riesgos se ofrecen en forma legal.
podemos actualizar esta información y decir que a partir de este año en Argentina los abortos sin riesgos se deben ofrecer en forma legal y en todo el sistema de salud, ¿no? Por último, una cuestión más estadística, ¿no?, de este manual, también de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la mayoría de las mujeres que abortan de manera segura, ¿no?, siempre partiendo desde esta idea, de manera segura, no padecen ningún efecto a largo plazo, ni sobre su salud en general, ni sobre su salud reproductiva, ¿no?, o capacidad reproductiva. Nos parece como interesante, de vuelta a repetir, que el aborto realizado en condiciones de seguridad no es una práctica riesgosa ni mucho menos, ¿no? Por eso también lo importante que fue este pilar en la lucha para acceder a esta ley, de que el problema y el riesgo en los abortos era cuando se hace, o es cuando se hace de manera clandestina y en lugares insalubres, ¿no?, que no cuentan con las condiciones de calidad. Pensamos para esta propuesta una actividad de reflexión también que vamos a dejar en el foro. En primer lugar, les vamos a invitar a que compartan las palabras que pensaron en relación a las emociones, los sentimientos respecto de las experiencias de aborto y la experiencia de maternidad, poner como ahí en diálogo ese contraste que tratamos de reflexionar con esa actividad, y luego les vamos a dejar una consigna respecto de el rol de acompañantes, el rol que tenemos como docentes, de cómo enfrentar y cómo guiar y cómo armar red a partir de una situación de acompañamiento de aborto que puede irrumpir en nuestra aula o en nuestra institución educativa. Bueno, vamos llegando al final de esta propuesta que armamos para ustedes. Contarles que varios de los recursos en torno a la campaña En un Mundo Justo, Las Niñas No Son Madres, están colgados en nuestra página web, que es www.socorristasenred.org. Ahí la vemos escrita. Ahí pueden bajarse, hay imágenes, hay historietas, hay videos que pueden usarse como disparadores y como recursos que también los dejamos a disposición. Y obviamente, apelar una vez más a que nos parece que para estos temas complejos y para enfrentar algunas situaciones áulicas que por el formato de este tipo de taller no pudimos hacer una reflexión conjunta, un ida y vuelta de lo que puede significar que irrumpa, por ejemplo, una situación de aborto en el aula. Pero sí, para eso nos ponemos a disposición. Hay varias colectivas en la provincia de Río Negro, hay colectivas en Fisque-Menuco o General Roca, hay 2 colectivas allí, hay colectivas en Catriel, hay colectivos en Villa Regina, en Viedma, en Bariloche y en esta a la que pertenecemos nosotras, que es la colectiva de Comarca Andina, que sería la zona de Bolsón en Río Negro, ¿no? Ahí colgadas en la página están las líneas públicas, pueden llamarnos por cualquier consulta, y sobre todo nos parece importante para tejer a veces esas redes amigables que nos sostienen, que nos ayudan a pensar estrategias e ideas cuando irrumpen estas situaciones en el aula, y también para articular con el sistema de salud o también con los servicios técnicos, ¿no? Por ejemplo, con la CENAF, si fuese necesario, si estamos hablando, por ejemplo, de algún embarazo que tenga que ver con situaciones de violación o de abuso, nos parece como interesante también poder articular con la Secretaría de Niñez y Infancia. Una vez más agradecerles el espacio y quedamos como a disposición de sus consultas.
Vamos a dejar también adjuntos los textos que les sugerimos para la lectura. Y bueno, cualquier duda, consulta, les esperamos.